Cuando lo empezamos, vamos a ver, por ejemplo, cómo se comienza ese proceso de la investigación para crear un ensayo, para hacer cualquier publicación, cualquier informe. Primero, observamos un problema. Vienen algunas ideas a nuestra mente. Bueno, estamos observando el problema que está existiendo en la exportación de carbón de la empresa CI Prodeco S.A. Entonces, el tema que nosotros tenemos a priori, el tema, una hipótesis, tenemos siempre una hipótesis, ya una hipótesis que tiene que ver con algo que está pasando. Bueno, el problema son están disminuyendo las exportaciones de carbón de la empresa CI Prodeco S.A. Han disminuido y por eso van a salir del mercado. Entonces tenemos el tema, exportaciones del carbón de la empresa CI Prodeco S.A., pero ese no es el título, ese es un tema. Todavía no tiene, está cogiendo forma, pero no es. Entonces es necesario mirar otra variable que afecte, mirar la relación causa-efecto. ¿Qué variable afecta esas exportaciones? Ahí es donde vienen las hipótesis. Las hipótesis son como que prejuicios de lo que es. O sea, hipótesis es algo, es cuando afirmamos algo, todavía no se sabe, estamos especulando. Cuando uno especula antes, sin conocer los resultados, uno lo que hace es ir a asociar variables, qué variables pueden estar afectando ese problema. Y como no lo hemos determinado, no podemos hablar de título. El título todavía no se sabe. En el caso del ensayo es más fácil determinar el título, como hicieron sus compañeros. El título es algo teórico, o sea, la definición. Ya no es un tema innovador, pero sí es un tema de evolución del IVA en Colombia. Por ejemplo, las empresas exportadoras le devuelven el IVA. Exportadora, porque las exportaciones son muy débiles en Colombia. O sea, hay que mantener siempre ese sector exportador. Ellos hacen la pregunta es, ¿qué es la devolución del IVA? Ya tienen la pregunta. Entonces de ahí se justifica el título. Devolución del IVA. Es esto que está aquí, devolución del IVA en Colombia. También puede ser cómo ha sido la devolución del IVA en Colombia. Cómo ha sido la devolución para poder incluir, además, lo que está aquí en Colombia. Yo corregiría esa parte. ¿Cómo es el proceso de devolución del IVA en Colombia? Más que qué es la devolución del IVA. Porque aquí no, ¿qué es la devolución del IVA en Colombia? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta que hay que hacer primero. Si primero partimos para saber que estamos claros en la investigación, saber qué pregunta queremos resolver, qué pregunta, identificar esa pregunta problema. Eso es ser buen investigador, ser buen observador de lo que ocurre en la realidad. Entonces, bueno, de ahí sale el título. Sale el título. El tema que tenían ellos era el tema que tenían era el IVA. Después del IVA se les ocurrió la devolución del IVA. ¿Verdad? La devolución del IVA. Ese es el título. Salió después de un tema del IVA y que iban a preguntar, ¿pero qué se nos ocurre? Bueno, sabemos que es el IVA, pero vamos a hablar algo del IVA, pero ¿sobre qué? Tantas cosas que hay del IVA. Por ejemplo, la reforma tributaria del IVA, la reforma tributaria del IVA, la reforma. Puede ser otro tema, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado la tarifa del IVA? En este caso, nada más la devolución del IVA. Entonces, pues, aquí es cómo ha sido la devolución del IVA en Colombia. Puede ser una pregunta mejor. Voy a colocarle esa corrección, se las coloco acá. Pero que llegaron tarde, les comento que pues estoy pasando la revisión antiplagio a los trabajos, le he puesto, y 2 grupos sacaron menos del 30% de plagio. A estos son los que le estoy revisando. A los demás les voy a dar chance para que mejore su trabajo. Ya me van a pedir el favor, profesor. Ya lo hicimos, ya ajustamos eso y yo les hago el favor y se los paso por este programa antiplagio.
Yo les paso esto y se lo devuelvo. Y le dice, profesor, otra vez, pásemelo. Yo quiero saber cuál es la coincidencia, voy a mejorar. Y yo se lo comparto. Ya a los que cuando ya tengan menos del 30%, yo entonces les voy a revisar. Les puedo revisar así como ya le hice a este grupo, que es puesto por, este grupo es de Carlos Caviedes. Y hay otro grupo que es de, también pasaron ese primer filtro. Carlos Caviedes, el otro cuál es, que no lo veo. Este que está acá. Rocío Velázquez, Caterina Villa, Luz Karime Torres. Pasaron el primer filtro. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron la hoja en blanco, leyeron. Después que leyeron, no van a comparar lo que leyeron. No, solamente aquí, de en blanco, ellos empiezan a ver las ni se originó de esta forma con sus propias palabras. De tal forma que eso les va a ayudar a que no haya coincidencias. Porque uno dice, bueno, voy a copiar esta parte. Uno tiene dos, por ejemplo, tiene dos hojas abiertas, como aquí. Aquí está, vamos, está la información. Y tú estás colocando, bueno, voy a colocar esta parte así, esta parte la cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a subrayar, el programa se va a subrayar esa coincidencia. Bueno, voy a abrir nada más. Yo acá, a eso es personal, a cada uno le voy a pasar esa información. Por ejemplo, en Rocío Velázquez, nada más puedo mostrarle 16%. 16%. Hay unos que tienen por encima del 30%. Entonces, esto es todo el semestre. El semestre vamos a estar, este semestre no, el primer momento, vamos a estar con el ensayo. Primero era la introducción. Muchos se adelantaron, hicieron la introducción, hicieron el resultado. Miren, esta parte de aquí. ¿Por qué fueron los 16%? Por este párrafo. Ahí lo tomaron. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno toma la ley textual, uno quiere la ley, uno recita la ley, estipula esto, ya eso se sabe que es. Uno tiene que tratar de incluso cambiar ese tipo, a expresarlo con otras palabras, parafrasearlo para que no se note, eso no aumente la categoría. 11 criterios propuestos. Aquí, mira, ellos cambiaron todo. Ah, no, porque esto está en paréntesis. Lo que está en comillas, miren, ustedes lo colocan entre comillas, no le pasa por antiplagio. Esto está entre comillas. No lo marcó porque lo metieron entre comillas. ¿Pero qué le faltó? Ah, bueno, aquí está, no, sí está ya la cita. Está bien, está referenciado como es. Aquí está mal citado, aquí no es Antonio, nada más es López. Se coloca el apellido López y ya. López, 1995. Ahorita vamos a ver esa corrección. Eso es lo que voy a tratar hoy, para que ustedes también me lo pasen por el correo. Yo voy a tener en cuenta el del correo para calificarles. Y con eso saca buena nota. Primero la introducción ya. Por lo menos hagan la introducción que no tenga tanta coincidencia con sus propias palabras. Después más adelante vamos a ver el desarrollo del ensayo. Son tres partes, son como 3 partes del ensayo, 4 partes. 3 partes del ensayo. Luego viene la unidad 2, viene una segunda parte, y la unidad 3 viene la tercera parte. Además que hay otras actividades como mapas conceptuales, cosas así, también, que tienen que ver con los tipos de metodología que vamos a ver. Bueno, miren, la coincidencia está bajita porque, miren, ellos cogieron la hoja en blanco y empezaron a escribir, supieron referenciar y por eso no se les nota. Ya, supieron referenciar, parafrasearon, pusieron entre comillas. Ya, esto es la investigación, es así. Esto puede tener problemas cuando uno va a decir, bueno, en un minuto, voy a pasar eso en un minuto. Entonces, enseguida van a pasarlo por ese programa. Este es el programa que tiene un minuto. Casi todas las universidades tienen esto. También lo tiene la Universidad de Cundinamarca, la Simón Bolívar, la Americana, que yo sepa, los tienen. Están utilizando este programa antiplagio. Ya después cuando tienen el inserto es que empiezan a revisarlo. El primer filtro es que pasen ese porcentaje. Por ejemplo, aquí fue, ya les mostré, 16%. El que le salió más bajito todavía fue a Caviedes. Voy a buscar Caviedes por aquí.
Carlos Cavieres. 2% Carlos Cavieres. Hicieron la pregunta, todos lo hicieron. Ya, es como le dije, una reflexión. Esto no es que, es con sus propias palabras, es un ensayo, es una reflexión, no es un artículo, no es un capítulo que ya es más riguroso, sino es algo que con sus propias palabras, de lo que han visto, lo que han leído, su interpretación, su punto de vista. Y cuando ustedes vean que hayan afirmado algo, tienen que referenciarlo, citarlo. ¿Cómo ha sido la cosa? Por ejemplo, ¿cómo ha sido la devolución? Yo le corrijo ahí. ¿Qué hacer? Nada más cambiar. Así, esa ayuda le vamos a hacer para que ustedes sepan cómo se redacta mejor. O sea, que empiezan del tema, porque esto es lo que motivó, esa pregunta motiva a la realización de este ensayo. Resolver ese problema. ¿Cómo ha sido? Para que de pronto muchos contadores sepan cómo es eso. ¿En qué consiste ese proceso? ¿Cómo ha sido la devolución o el proceso? ¿Cómo ha sido la devolución del IVA en Colombia? Ahí sí puede colocar aquí en Colombia. Yo le coloco ahí, nada más tiene que quitarlo de ahí, borrar esto aquí y colocarlo ahí. Complementar. Completar. A los demás grupos, bueno, ya saben, me van a estar molestando, me van a decir, el profesor, páselo por el control antiplagio, antes de yo subirlo, antes de yo mandárselo al correo, yo le voy a mandar nuevamente el que está ajustado. Ya, y entonces la demás parte del ensayo, ustedes me lo pasan la próxima semana, la introducción nada más, no se pongan a extenderse tanto de escribir el desarrollo. Esto era nomás la introducción, háganlo con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Hay otro caso aquí que estoy mostrando. Primero, uno no sabe, anda, pero que voy a investigar, no sé. Profesor, ayúdeme ahí con el tema. Yo sí sé, bueno, ¿y qué estás observando? ¿Qué te interesará? De todo lo que está pasando, ¿qué te interesaría saber? Puede ser el clima laboral en tu empresa, ¿no? Es que tengo problemas en la empresa. Clima laboral, ¿cómo hago yo para mejorar ese clima laboral? Puede ser también. Entonces también, en el caso de la empresa Prodeco, sabemos que se va a salir, va a dejar la concesión del carbón, entonces eso va a representar menos ingresos para el país, de divisas, de regalías, ya no hay tantas regalías como antes, van a haber menos para el Cesar. Entonces, primero, es la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el impacto del COVID-19 y del precio en las exportaciones de carbón de la empresa CI Prodeco S.A.? Vamos a mirar muchas causas. Primero, si voy a hacer esta pregunta, ya yo tengo que tener la información. Mirar el COVID-19, también información del precio. Son dos variables que afectan las exportaciones, las cantidades exportadas de la empresa o el valor de las exportaciones. Esto era lo que teníamos inicialmente. ¿Qué teníamos nosotros? La variable principal, las exportaciones de carbón. No teníamos los factores. Los factores que era el COVID-19, el precio, son factores que están. Entonces, primero uno hace describir el problema. En los temas que son más largos, por ejemplo, libros, títulos, se hace más largo esto. Primero se habla de la relación causa-efecto. La relación causa-efecto de que lo que causa que disminuyan las exportaciones. ¿El problema cuál es? El problema es la disminución. El problema es la disminución de las exportaciones de carbón o la salida de la empresa del mercado internacional del carbón o la salida de la empresa del mercado. O sea, la empresa Prodeco va a salir. Ese es un problema. Esa es la problemática que está por tomar esa decisión. Entonces es necesario tener claro las variables que causan el problema. Descripción del problema. Entonces, primero, ¿cómo empezamos describiendo el problema? Para llegar a la pregunta, para saber qué pregunta vamos a formular. Necesitamos saber qué factores afectan las exportaciones. ¿Qué factores ahora mismo están exportando? Entonces, ¿qué? Nosotros hacemos en el ensayo podemos hacer, pero más corto. En los últimos años, el precio del carbón ha disminuido drásticamente su valor en las exportaciones.
dada la existencia de otros bienes, sustitutos, otros bienes también que son energéticos, con los cuales compite, tales como las empresas del biodiesel, que producen biodiesel en la palma africana, otros productos, el petróleo,